Padre Celestial, necesitamos de tu consolación, de tu mano todos los días en nuestra vida. Queremos que nos guardes y nos ayudes. Y sí que lo hemos notado, Señor. La verdad es que no podemos nosotros quejarnos de una falta de consuelo porque lo hemos sentido, lo hemos tenido. Síguenos así guardando y ayudando en esta vida a veces complicada, difícil, pesada, que tú ayudes a los dolientes, a los cargados, a los enfermos, a los desanimados, y especialmente este día te pedimos por el restablecimiento y consolación de la hermana Juanita, de la familia, de sus hijos, y que tú estés con ellos, Señor. Te damos gracias. Bendice también este mensaje, que sea de bendición y que nos ayudes cada día a fortalecernos para la vida, Señor. Sé con nosotros, ayúdanos cada día, guárdanos. Te damos gracias y te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo estas cosas. Amén. 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 Hermanos, en el libro de Jueces, capítulo 7, Jueces, capítulo 7 y versículo 6. Jueces 7, versículo 6. Está bien. Vamos a leer, hermanos, todos los versículos restantes del capítulo 7. 7, 6 hasta el final dice, bueno, al terminar todo el capítulo, pues, y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová, sí, estamos todos en Jueces 7, hermanos. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Y tomada provisión para el pueblo en sus manos y sus bocinas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campo de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón, obviamente estamos hablando de Gedeón, levántate y desciende al campo, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú, compara a tu criado al campo, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campo. Y él descendió, compara a su criado al campo de la gente de armas que estaba en el campo, y Madián y Amalec y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera de la mar en multitud. Y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián, y llegaba a las tiendas y las hería de tal manera que caían, y las trastornaba de arriba abajo, y las tiendas caían. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Y como oyó Gedeón la historia del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campo de Israel, dijo, levantaos, que Jehová ha entregado el campo de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno de ellos bocinas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y díjoles, miradme a mí, y haced como yo hiciere. He aquí que cuando yo llegare al principio del campo, como yo hiciere, así haréis vosotros. Yo tocaré la bocina, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las bocinas alrededor de todo el campo, y diréis, por Jehová y Gedeón.
Llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al principio del campo, a la entrada de la vela del medio, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las bocinas, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las bocinas, quebrando los cántaros, tomaron las manos izquierdas las teas y las derechas los cuernos que tañían, y dieron grita la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuviéronse en sus lugares en derredor del campo, todo el campo fue alborotado, y huyeron gritando. Mas los 300 tocaban las bocinas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo, y el ejército huyó hasta Batsita, hacia Carera, y hasta el término de Abel-mehola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser, de todos los de Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros a todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomarles en las aguas de Bat-bara y al Jordán. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron las aguas de Bet-bara y el Jordán. Nada más hasta ahí, hermanos. En el estudio pasado veíamos la fe de Gedeón. Ahora vamos a ver el valor de Gedeón en este estudio. Primero era la fe de Gedeón, ahora el valor de Gedeón. En el estudio pasado, hermanos, vimos cómo Dios se manifestó a Gedeón y cómo individualmente Dios le habló y le bendijo y estuvo con él, situación que no pasó con el pueblo en general. El meollo, pues, del estudio pasado es que Dios bendice la fe individual y personal de cada persona. A veces entre mis olvidos y entre las palabras se me olvida remarcar y recalcar cuál es el meollo o el centro medular del estudio. Y este fue el centro medular del estudio pasado, hermanos. Dios bendice la vida individual y personal de todos aquellos que quieren despegarse un poquito del grupo para no ser como la mayoría de todos, pero ser diferente. Y vimos en el estudio pasado que Dios visitó a Gedeón, que Dios estuvo con él, que Dios le bendijo, que singularmente o individualmente Dios le dijo y Dios le miró diciéndole: Dios es contigo, varón esforzado, ¿verdad? Cosa que no fue con todo el pueblo en general. Hermanos, Dios bendice la vida personal, ¿verdad? Dios bendice la vida individual y Dios quiere bendecir individualmente a cada persona. A veces Dios bendice el grupo, ¿verdad? A veces Dios bendice el grupo, como Dios quería salvar e introducir a todos los israelitas que salieron de Egipto de su esclavitud. Dios quería salvar a cada uno de ellos, hermanos. Cada uno de estos israelitas, los más de 600,000 que salieron de Egipto, Dios quería salvar a cada uno de ellos. Pero al final de los 40 años, solamente vemos a 2 salvados, que fueron Josué y Caleb. ¿Por qué la fe de estos 2 no fue suficiente para poder ayudar e introducir a todos los más de 600,000 a la tierra prometida? Porque de eso no se trataba, hermanos, porque Dios a veces bendice el grupo, aunque algunos no lo merecemos, y a veces Dios bendice solamente las personas individualmente. Todos los israelitas del desierto, solamente Dios fueron llevados a la tierra prometida, ¿verdad? En el futuro, la Biblia dice en Romanos 11 que algún día Dios, Jesucristo, salvará a los israelitas, a todos y a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque se requiere que cada persona, que cada judío, que cada israelita se arrepienta, y su propia fe individual será lo que le haga entrar a la tierra prometida. Nadie va a entrar por la fe de otro.
Nadie va a entrar por las palancas de otro. No van a entrar a la tierra prometida algún día al milenio. No van a heredar el milenio por causa de la fe de Abraham. Algún día ellos tendrán que arrepentirse. La Biblia dice en Romanos 11, 28, que algún día vendrá de Sión el libertador que quitará la impiedad y luego todo Israel será salvo. ¿Por qué? ¿Por la fe de Abraham? No, porque ellos se van a arrepentir, porque se requiere que cada judío se arrepienta. ¿Por qué los israelitas, durante los primeros capítulos de Hechos, Jesucristo no estableció su reino en aquel entonces? Porque Israel no estaba arrepentido, porque Israel no estaba preparado. Porque cuando Pedro está predicando y todos compungidos de corazón le dicen a Pedro, ¿qué haremos? Pedro les dice que cada uno de ellos, sin faltar uno solo, se arrepienta y que se bautice para que sean salvos. Entonces no pudieron ellos salvarse. Cuando le preguntan a Jesucristo en el capítulo 1, versículo 7, que cuándo va a establecer su reino, Jesucristo les dice que no les toca a ellos saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué quiere decir? Los apóstoles esperaban el establecimiento de ese reino en esos días, pero Israel no estaba preparado porque no estaban arrepentidos. Entonces, hermanos, Dios bendice la vida individual, personal, de cada persona. Lo vimos con Gedeón. Bueno, veíamos en el estudio pasado el llamamiento de Gedeón. Y en estos versículos, en el estudio anterior vimos el llamamiento y confirmación de Gedeón para llevar a cabo esta empresa contra los madianitas. Ahora, en esta mañana, veremos cómo llevó a cabo dichos preparativos. En estos versículos realmente vimos la forma extraña, sin armas, sin nada que nosotros pensaríamos necesario para obrar esta victoria, ¿no, hermanos? No hubo armas, no hubo nada. Realmente fue un caso espectacular, fue un caso extraño, fue un caso como para que Dios nos demostrase que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, dice la Biblia, y que sus planes no son como los nuestros, y que Dios tira nuestros planes abajo, y que cuando nosotros descendemos a Egipto por ayuda, y dice Dios que Él va a hacer que el que va a Egipto, tomada de la mano del que le ayuda, los dos van a caer. ¿Verdad? Yo me imagino a Gedeón después de todo este llamamiento, después de esta confirmación, y que él sabe que él va a ser el capitán, el jefe, el general del ejército. Yo me imagino tal vez pensando y planeando allí con su maqueta, ¿sí? Maqueta, hermanos, ahí con monitos diciendo, y tú, mira, vamos a entrar acá por el norte y por la retaguardia y esto y lo otro y todo un plan estratégico. Tal vez Gedeón está en esa noche armando todo el plan, todo el estratagema, ¿verdad? Pero Dios le demostró, hermanos, que la guerra es de Él y que en esa guerra no va a verse armas, no van a verse espadas, no va a haber nada, que es una guerra y es una batalla directamente obrada por Dios. Sin perder ahí nuestro lugar, vamos a ver Segunda de Reyes 5:10. Segunda de Reyes 5:10 al 12. No pierdan su lugar ahí donde estamos, hermanos. Segunda de Reyes 5:10. ¿Ya lo tienen, hermanos? 5:10 al 12. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana, Parpar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿A poco si me lavare en aquellos ríos
no seré también limpio. Yo les decía, hermanos, que posiblemente Gedeón estaba armando el plan y haciendo esto y acá y todo, a ver de qué manera puede él hacer que esto resulte favorable. Y así pensamos nosotros, y así nos imaginamos nosotros en nuestra limitada imaginación. Tenemos nosotros pensado y planeado cómo sería la mejor manera de salvar y sanar a una persona, ¿verdad? Nosotros planeamos todo esto y obviamente, hermanos, ¿verdad? Queremos que las personas se alivien y les hacemos la lucha y tenemos planes y hacemos esto y a veces hasta nos desesperamos del seguro porque en el seguro son unos sopilotes y son bien desgraciados y todo. Pero, hermanos, Dios nos muestra aquí que a veces Él tiene las formas y las maneras diferentes como nosotros pensamos. ¿Cómo se imaginaba Naamán el leproso que podía hacer la curación de su lepra? ¿Cómo se imaginaba él? Iba a salir Elías a tocarlo y bendecirlo para que se le quitara la lepra. Ajá. Mira, hermanos, él jamás se imaginaría la forma como Dios le podría sanar. Porque nosotros inmediatamente pensamos en las cosas simples, obviamente para ayudarnos, y yo creo que no está mal, ¿verdad? No debemos quedarnos sentados esperando que Dios venga a salvarnos. Obviamente tenemos que hacer cosas, pero en esta ocasión, cuando le dicen a Naamán que hay alguien que puede sanarle de su lepra, inmediatamente él se imagina y dice, bueno, está bien, ¿verdad? Entonces va a venir el profeta de Samaria y estando frente a mí, me va a mirar, va a verme a los ojos, va a orar por mí, va a alzar las manos, me va a tocar y va a decir, varón, quedas limpio. Esto es la forma como Naamán se imaginaba que él iba a ser sano de su lepra. Pero Dios tiene otros planes, hermano. Y Dios obró de una manera como no se imaginaban, completamente diferente. Y en el mismo caso de Gedeón, vemos una manera como Dios obró sin armas, sin nada, solamente en la forma que solamente Dios puede hacerlo. Jueces, otra vez vamos a regresar. Jueces capítulo 7, versículos 5 al 7. En estos versículos, hermanos, si pueden leer 5 al 7 alguien. Amén. Entonces llegó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrá aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola por la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Hacer nada más, está bien, hermana Miriam. En estos versículos, hermanos, vemos la purificación que Dios hace del ejército de Gedeón. Yo pienso, hermanos, que esto le pegó en el ánimo de Gedeón. Él era la cabeza, él era el líder. Y me imagino que en cualquier comandante en jefe, cualquier general, de 32,000 soldados a 300, obviamente esto es drástico. Me estás dejando solamente 300 soldados. Y yo me imagino que Gedeón pudo haberle ahí pegado, tal vez no un poco, quizá mucho, ¿verdad? Al ver cómo 31,700 soldados le dan la espalda y se van. Pero Dios tenía otro plan. Dios quería probar al ejército y Dios quería afinarlos como el oro. Dios quería de ese ejército simplemente sacar los mejores, sacar los verdaderos hombres de Dios, los verdaderos fieles, los verdaderos hombres de fe y entregárselos a Gedeón.
Gedeón, tú no necesitas 32,000 cobardes. Tú necesitas solamente 300 varones que te van a servir de apoyo y no de tropiezo y no de estorbo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué han de cargar estos 31,700 con una gloria que no merecen? ¿Por qué? Díganme. Solamente tenemos 300 hombres esforzados y valientes en el ejército. ¿Por qué 31,700 deben de recibir una gloria si son cobardes y no tienen fe? ¿No les parece ilógico? ¿Por qué tienen que hacer caravana con sombrero ajeno? No sé si ustedes han visto el programa de cocina de MasterChef. En MasterChef, cuando seleccionan a 18 participantes, algunos de ellos de plano no sirven, ni siquiera se les quema el agua, como decimos. No sirven. En la temporada 2018, en el grupo había un sacerdote, el padre Beto, que por cierto me caía regordo. Este señor no sé por qué estaba allí. Simplemente no cocinaba. Pero cuando hacían equipos, ¿verdad? ¿Sí se han fijado? Cuando hacen equipos y que él estaba en un equipo vencedor o ganador, porque había 2 o 3 buenos en el equipo o uno bueno, ¿qué pasaban después de la prueba que les ponían? Suben al balcón. ¿Y por qué? Porque todos tenían la misma agilidad o el don de cocinar. No, porque había uno bueno o 2 buenos y los demás reciben una gloria que no merecen. ¿Por qué subes al balcón si no lo mereces? Es que tengo un equipo vencedor o tengo un equipo que sí sabe cocinar. Hermanos, es lo mismo. ¿Por qué 31,700 soldados tienen que recibir una gloria, una corona que simplemente no merecen? Entonces Dios quiere limpiar el ejército y que sean coronados realmente los que lo merecen. Y así es, hermanos. Dios va a coronar a los que le merecen. Los que merecen solamente. 31,700 se van a ir. Pero hay 300 varones. Y Dios los probó en esta ocasión y salieron exitosos, pasaron la prueba y después de pasar la prueba ya están listos. Nuestro Señor se los trae a Gedeón y le dice Dios a Gedeón: con estos 300 hombres vas a hacer toda esta empresa. Versículo 8. Quiero leerles, hermano, antes que se me olvide la siguiente nota. Un equipo ganador te puede llevar, un equipo ganador te puede llevar al fracaso. Un equipo ganador te puede llevar al triunfo aunque sea malo, ¿verdad? Y un equipo perdedor te puede llevar al fracaso aunque uno sea bueno. No sé si entienden, ¿verdad? Si estamos en un equipo ganador, aunque los que están ahí 2 o 3 sean malos, a veces son coronados y no lo merecen. Bueno, sí entendieron aquí lo que pasó con Gedeón. Versículo 8. ¿Qué más dice, hermanos? Alguien que lo lea. Hermanos, esos 300 hombres dice que tomaron provisión para el camino. A veces nosotros como que vacilamos, como que será cierto o no será cierto. Pero hermanos, estos hombres, estos soldados sí están determinados. Ellos no están vacilando. O sea, realmente están determinados. Y creo que esa es la actitud de cada cristiano, de cada persona que llega a la iglesia, que dice que es salva. Esa debe de ser la actitud, no vacilar, sino estar determinado, estar firme, no estar dudando, no poner la mano al arado y mirar atrás, porque cualquiera que hace eso, Cristo dijo que no es apto para el reino de Dios.
estos 300 hombres, cuando Gedeón les dice, oiga amigos, prepárense, porque vamos a emprender algo muy complicado. Y esos 300 varones toman provisiones para el camino, para la empresa, para la guerra. No demasiadas, para no estar sobrecargados, ni tampoco demasiadas pocas para que no les alcance. Hermanos, ¿has tomado tú suficientes provisiones para tu vida? Debemos tomar provisiones para la vida, no demasiadas, pero sí las necesarias, confiando en Dios, provisiones espirituales para si Dios se tarda en venir, o si yo tengo que pasar por las puertas de la muerte, yo tengo que tomar suficientes provisiones, porque algo difícil y espantoso me espera allá abajo. ¿No, hermanos? Allí estaban arriba los 300 soldados. ¿Y qué crees que se veía abajo en el valle? Un ejército increíble. Ellos tienen que tomar suficientes provisiones, las necesarias, porque saben que algo terrible les espera. Hermanos, tome provisiones para la vida. Toma provisiones para tu vida. Las necesitas. Las voy a necesitar. Vamos a descender, dice la Biblia, vas a descender y algún día tendremos que descender, tendremos que bajar. Tomemos las provisiones necesarias para que cuando tengamos que enfrentar a esos enemigos podamos estar preparados. Y podamos decir como Pablo, cuando Pablo en Roma lo mataron y allí está el verdugo con el hacha, él solito sin necesidad que lo lleven, él llegó y puso la cabeza ahí y le dieron el hachazo y lo degollaron. Él no necesitó que lo lleven porque él estaba preparado, hermanos. Él había tomado provisiones para la vida y estaba listo. Yo me imagino a esos 300 soldados, ahí Gedeón dándoles el cántaro, dándoles el ¿qué más? Dándoles una bocina. ¿No las han visto esas bocinas, hermanos? Es una trompeta que usan los judíos. Es una trompeta muy, muy curiosa y muy bonita. Y ahí están los soldados de Gedeón. Ahí está Gedeón. A ver, ahí le va su cántaro y ahí le va su tea, ¿verdad? Y meten la tea, es una antorcha. La meten en el cántaro. Y a cada soldado su bocina, o sea, su trompeta. Y cualquier soldado incrédulo hubiera dicho, ¿y la espada? ¿Dónde está? ¿Verdad? Pero no, hermano, los soldados de Gedeón estaban confiando en Dios, ¿verdad? Algo va a hacer Dios allá abajo. Y que no requiere más que de mi presencia allá abajo, ¿verdad? Algo va a hacer Dios. Tomaron provisiones, hermanos, tomen provisiones para la vida. Toma provisiones para la vida. Vamos a descender. Yo espero que el Señor venga antes que yo descienda. Pero si aún tengo que descender, como dijo Jacobo, yo no quiero descender con dolor a la sepultura, ¿verdad? Yo no quiero descender con dolor a la sepultura, quiero hacerlo cantando. Entonces vamos a descender. Cualquier otro soldado se hubiera armado hasta los dientes, pero no, ahí vemos a los soldados con sus cántaros, aquí con sus cántaros y sus cuernos listos para tocar. Del versículo 9 al 15, yo quiero que pongan especial atención, hermanos, porque aquí en estos versículos y en este estudio, este es el tema principal de este asunto. Aquí se muestra cómo Dios nos garantiza algunas victorias ya. Él nos las garantiza simplemente. Solamente tenemos que oír, ¿verdad? Solamente tenemos que oír. ¿Qué dice alguien que sea tan amable y que me estime, que lea de los versículos 9 al 15? Amén. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campo, porque yo he entregado en tus manos, y tienes temor de descender, baja tú, paga tu criado al campo, y oirá lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderán al campo. Y él descendió con Paz, al principio de la gente
de armas que estaba en el campo. Madián y Amalek, todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera de la mar, en multitud. Luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián, llegaba a las tiendas y las hería, de tal manera que caían y las trastornaban de arriba abajo, y las tiendas caían. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Y como Gedeón oyó la historia del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campo de Israel dijo: levantaos, que Jehová ha entregado el campo de Madián en vuestras manos. Amén, hermanos. El versículo 10, obviamente el Señor notó que Gedeón tiene miedo, hermanos, ¿verdad? ¿Y es malo tener miedo, hermanos? No, al contrario, es una tontería no tener miedo o sentirse que yo las puedo. No, el miedo es normal. Dios nos dio miedo para librarnos de ciertas cosas. Debemos tener miedo. No nos sintamos nosotros tan valientes de que a mí no me va a hacer nada. No te sientas valiente, hermanos. Dice Dios aquí, si tienes miedo, claro, hermanos, hay temores, hay miedos. Decía Pablo, de fuera cuestiones, de dentro temores. Las personas que no tienen miedo van a ser heridos y van a ser dañados y van a ser afectados. Debemos tener miedo, debemos temblar, debemos tener temor del pecado, debemos tener temor de los malos, debemos tener temor de las enfermedades venéreas, debemos tener temor de muchas cosas. Dios quiere que tengamos temor. Es el temor que nos va a agarrar de los brazos y nos va a sacar de ciertos lugares peligrosos. Debemos tener temor. Y Gedeón, ¿vamos a culparlo porque tenía miedo? Claro que no, hermanos. El temor, debemos tener temor. Y no está malo, no está malo tenerlo. Entonces no debemos culparlo por tener miedo. Él tenía miedo. Pero Dios quiso animar a Gedeón. ¿Y cómo lo animó? Le dijo Gedeón: ¿tienes miedo? Y Gedeón, me imagino, ¿verdad?, tronando los dientes. Sí tengo miedo, ¿verdad? Es que la victoria, hermanos, la guerra no es para los que no tienen miedo. Son para los que tienen miedo y aún con miedo, temblando, van a la guerra, ¿verdad? Van a la lucha. Tengo miedo. ¿Tú crees que los soldados en la guerra no tienen miedo? Claro que sí, hermanos. Pero tienen ciertas convicciones que los alientan para seguir adelante. Entonces ese Gedeón, cuando Dios le nota que tiene miedo, Dios trata de animarlo. Pero Dios no le dice: mira, Gedeón, échale ganas, que mira y que el otro, que hace esto y lo otro. No, Dios le dice: ¿tienes miedo? Te voy a dar un consejo. Desciende al valle con tu siervo, y escucha lo que ahí se rumora en el ejército de Madián. Entonces Gedeón agarra a su siervo, y le dice: vente, vamos a ver Dios qué quiere enseñarnos con esto. Entonces ahí van, y cuando descienden, ¿qué es lo primero que salta a su vista, hermanos? Un ejército increíble. Eran miles y miles, como la arena que está en la orilla de la mar. Ni siquiera los pueden contar. Numerosos ejércitos de Madián, de Amalek y de los orientales, ahí tendidos en sus tiendas de campaña como langostas. Él no lo puede contar, la grande multitud, y sumado a eso, multitud de camellos para la guerra. Los camellos antes se usaban para la guerra, hermanos, ¿verdad? Quien tenía un camello antes, pues
tenía muchas ventajas. Entonces tenían un montonal de camellos. Entonces me imagino a Gedeón ahí con su siervo diciéndole: oye, para eso nos trajo Dios aquí, para en vez de animarnos, desalentarnos al ver este grande ejército. No, hermanos, pero Gedeón siguió caminando. Y de repente en una tienda, ahí como perro orejón, él se puso, ¿verdad? Y había dos soldados en esa tienda platicando. Dos soldados madianitas. Y uno le estaba diciendo al otro: oye, fíjate que tuve un sueño. Y el otro soldado interesado le pregunta: oye, ¿y qué soñaste? Dice: soñé que un enorme pan de cebada venía rodando. Un enorme pan de cebada venía rodando y que aplastaba a todo nuestro ejército, que aplastaba las tiendas de todos nosotros y que nos hería y que nadie salía vivo. Mira el sueño que Dios le dio a ese soldado, hermanos, para comentarlo con el otro soldado y que Gedeón lo escuchara. Y cuando Gedeón lo escuchó, ¿qué pasó, hermanos? Él se animó. Él hasta adoró y él dijo: ¿sabes qué, mi estimado? Vente, porque Dios me está hablando y me está garantizando que toda esta empresa que hemos iniciado, Él nos la va a dar en las manos y que vamos a vencer. Es más, ya está la victoria. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste a lo que me están comparando? Sí, escuchaste, me están comparando a un pan de cebada, pero ¿qué importa? Soy un pan de cebada insignificante, pero en las manos de Dios voy a aplastar a todo este ejército. Gedeón no se desanimó, hermanos. Él no se desanimó porque Dios lo está comparando a un insignificante pan de cebada. Él se anima. Y eso somos, hermanos, panes de cebada, ¿verdad? Pero que podemos nosotros aplastar a los enemigos por el poder de Dios. Cuando ese soldado escucha el sueño, él dice, inmediatamente le vino a la memoria Gedeón, porque lo tenían bien conocido, hermanos. Este es Gedeón, este enorme pan es Gedeón. Él nos va a aplastar. Ve, hermanos, ve la fama que Gedeón tenía delante de todo el ejército. Su nombre se había hecho famoso delante del ejército. Y ¿sabe qué, hermanos? El diablo conoce a algunos hombres de fe. Hechos 19:14. Hechos 19:15 más bien. Vamos ahí en el lugar, ¿no? Sí, guarden ahí su lugar. Vamos a seguir ahí hasta terminar. Hechos 19:15. ¿Qué dice? Amén. 19:15. Y respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros quiénes sois. ¿Qué dice el espíritu malo? Que conoce a Pablo, ¿no? Dice, el nombre de Gedeón era tan famoso entre el ejército que cuando Dios les dio este sueño, inmediatamente lo relacionaron y sabían que este Gedeón, este hombre allá sacudiendo su trigo, ¿verdad? Este hombre allá, este hombre valiente, este hombre esforzado, este señor, este hombre nos va a arruinar y nos va a destruir. ¿Saben qué, hermanos? Estos demonios tenían miedo de Pablo. Cuando estos judíos, exorcistas vagabundos, intentaron exorcizar a otro y ahí están tratando de sacarle el demonio, los demonios dijeron: ¿y este quiénes son? Conocemos a Pablo, pero ¿este quién es? ¿Estos quiénes son? ¿Sabe qué, hermano? Los demonios, aguas, ese no es un demonio, hermano, eso es... Sí, como diría el hermano Maicos, es un animalito nocturno. No le hagan caso, Entonces, hermanos, Gedeón dio por hecho que la victoria ya era garantizada, ¿verdad? ¿Y qué escuchó, hermano Pepillo? Un sueño, ¿verdad? Dios le habló a través de un sueño contado por dos soldados. Bueno, versículo 16, alguien que lo lea. ¿Qué dice?
Le dio a cada uno sus cántaros, sus teas y sus trompetas. Pues ¿qué van a ir a una fiesta, hermanos? ¿Van a ir a una fiesta o una batalla? ¿Y dónde están las armas? ¿Dónde están las flechas, los arcos, las lanzas? ¿Dónde están las ondas de tirar piedra? Porque antes se usaban. ¿Dónde están todas estas armas tan rudimentarias? No las hay, hermano. Gedeón hace 3 escuadrones, ¿verdad? 100 cada uno. Y él se pone como cabeza, líder de uno de estos escuadrones. Y él dice, vámonos, y todo lo que yo haga, hagan. Mírenme, obsérvenme, tómenme como ejemplo. No dejen de mirarme, obsérvenme. Dijo Pablo, lo que vieron en mí hacer, esto haga y el Dios de paz será con ustedes. ¿Verdad? No digo que me miren a mí, estoy diciendo que miren a Cristo. Aunque obviamente me van a mirar a mí, es obvio, ¿verdad? Si Mariano cae, pues también se caen. Entonces, él repartió así sus soldados y se fueron a la guerra. Versículos 20 al 22. Léanlos. Hasta ahí nada más, hermana Esther. Estos 300 soldados, hermanos, sin armas, sin nada absolutamente, solamente tocaron, bajaron al campo, quebraron sus cántaros. Todas esas luces se ven ahí en derredor del ejército enemigo y el ruido de las trompetas. Pero había otra situación ahí sobrenatural que Dios usó. Y es que Dios, hermano, trastornó la imaginación de todo este ejército, ¿verdad? Ellos veían moros en la costa. ¿Qué hacen los 300 soldados? Solamente gritan, solamente tocan. Y todo ese ejército está turbado. La estampida corre y en la loca estampida unos a otros se están hiriendo, se están matando, están confusos porque Dios causa una grande confusión. A veces Dios trastorna estas cosas para placer y otras veces para desorden, para confusión de las personas. Y en esta ocasión Él trastornó la mentalidad de los soldados, que todos salieron huyendo mientras los 300 soldados tocan y todos salen huyendo y corren, matándose y pisándose unos a otros. Y dice la Biblia en los versículos 23 en adelante que cuando vieron esto, los soldados que habían sido despedidos por miedo, entonces cuando ven esta victoria ganada, vienen corriendo para enfrentar a los madianitas, enemigos que en algún momento no podían mirar de frente y que les tenían miedo. ¿Sí se fijaron, hermanos? Estos soldados que están peleando aquí de estas tribus son los que se fueron a casa y que temblaban. Ahora que ven el ejército ya derrotado, cuando ya lo peor había pasado, entonces vienen y enfrentan a los que en algún momento les tuvieron miedo. Dios usó y obró una gran salud. Hermanos, quiero decirles como conclusión que Dios tiene 1000 maneras de ayudarnos, de librarnos de los problemas y de las dificultades. Y a veces, o muchas veces, no es la manera como nosotros creemos o pensamos. Nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Y qué bueno,
Dios no se sujeta a nuestros pensamientos o ideas. Dios hace las cosas como Él quiere, como Él siente, y a veces solamente para mostrarnos que de Él es la batalla y que de Él es el obrar. Mira, nosotros pensaríamos que es el mejor médico el que nos va a sanar, que es el mejor cirujano, que estoy en las manos del mejor médico, que yo tengo el seguro pagado de los mejores doctores, pero no es así. Nosotros confiamos en la ciencia y en la medicina, pero Dios le dijo al profeta que se hiciera una masa de higos y que la pusiera en la herida y que éste sanaría. ¿Verdad? Jesucristo le dijo a unos leprosos: ve a los tuyos o ve al sacerdote y serás limpio. El Señor hace las cosas de la manera como no pensamos e imaginamos, hermanos. En otra ocasión también viene un ciego con Jesucristo, y Cristo hizo lodo con saliva y le untó en los ojos. Si ven, hermanos, cómo Dios hace las cosas, el Señor hace las cosas increíbles de la manera como pensamos, mientras nosotros planeamos y estamos aquí pensando cómo le voy a hacer y qué voy a hacer. Dios hace las cosas de una manera increíble. Confiemos en Dios, hermanos. Confiemos en Él. Seamos como Gedeón. Escuchemos lo que la gente dice. A veces la gente nos va a traer alguna cosa que nos va a animar. A veces cuando la gente habla, aún la mundana, dicen cosas que nos animan, ¿verdad? Hay que escuchar, hermanos. Hay que escuchar a la gente. Hay que escuchar a las naciones. Escuchemos lo que habla la gente, como Gedeón. Gedeón escuchó a 2 soldados, a 2 paganos, y la plática de ellos le animó. Escuchamos lo que dice la gente, hermanos. La gente a veces dice cosas que nos anima. Por ejemplo, dijo Salomón que el tiempo y el juicio conoce el corazón del sabio. ¿Qué quiere decir? Que hay gente sabia en el mundo que es inconversa, que no es cristiana y que a veces dicen cosas que nos animan a nosotros. ¿Cuáles son esas cosas? El mundo se está acabando, ¿verdad? Algo va a pasar. Dicen los sabios del mundo: algo está pasando en la tierra, algo está sucediendo, ¿verdad? Y es gente inconversa, ni siquiera son cristianos. Escucha a gente sabia, escucha a gente inteligente del mundo, sabios, no sé, científicos que ni son cristianos, pero ellos hablan y ellos dicen acerca del calentamiento global, acerca de que el agua se está acabando, acerca de que esto y de lo otro, y ellos dicen algo va a suceder. Y nosotros debemos poner atención, porque Dios quiere animarnos a veces aún con ese tipo de comentarios, hermanos, ¿verdad? Como Él animó a Gedeón. ¿Tienes miedo? ¿Tenemos miedo, hermanos? Escuchemos lo que el mundo dice y animémonos. Ellos tienen miedo, ¿verdad? Ellos tienen miedo porque saben que algo los va a aplastar, ¿verdad? Algo los va a aplastar, y ahora no es un pan de cebada, es Cristo que los va a aplastar. La Biblia dice que el Señor los va a aplastar como simples uvas y que los va a herir con la espada que sale de su boca. Entonces escuchemos lo que comentan y tomemos aliento nosotros también, hermano, y salgamos como Gedeón con nuestro siervo y digámosle: ¿sabes qué? Vamos a adorar a Dios, porque Dios nos ha hablado esta mañana y nos ha dicho por boca de estos inconversos que Él nos va a dar la victoria. Amén.